Buenas, bienvenidos a este mercado de miércoles, este segmento donde lo que hacemos es analizar el mercado en general, cómo estamos parados hoy a mitad de semana, que junto con el mapa semanal que mandamos todos los domingos, el informe que mandamos todos los domingos, nos permite tener dos puntos de vista dentro de la misma semana, ampliando un poco el rango de visión, ¿no?, de mercado del día a día. Hoy justamente lo que vamos a ver es, como siempre, el repaso de los principales índices que tenemos en cuenta, y además obviamente el Bitcoin, el oro, los commodities y seguramente alguna perlita que te vas a llevar para justamente tener en cuenta durante la semana. Así que ya arrancamos. Bueno, y lo que tenemos en pantalla es con lo que arrancamos todas las semanas, que es el índice S&P 500, justamente en términos semanales, para ver cómo se viene desarrollando el movimiento de mediano plazo. Como siempre observamos, estamos en una tendencia alcista, ya no quedan dudas, obviamente. Lo que sí empieza a tener dudas es esta zona de los 4200, digamos, esta zona acá. Fíjense que desde mayo no se puede generar demasiado valor en suba, y mismo la semana pasada cerró con una vela muy fuerte a la baja. Vamos a buscar de sacarle los indicadores para mostrarles un poquito más amplio. Entonces fíjense que el soporte fuerte está en la media de 50 días, que es esta media de color negro. Está bien, hemos incorporado al análisis estas bandas de Bollinger con la media de 200 días, que también nos pareció interesante. Estamos probando, testeando a ver cómo funcionan también como soporte de mediano plazo. Pero principalmente lo que estamos viendo es una caída fuerte de la semana pasada. Acuérdense, vencimiento de opciones y futuros sobre índices y acciones individuales. El cuádruple día brujo suena medio raro, pero es así. El cuádruple witching day tuvimos el viernes, y lo que estamos viendo es claramente una recuperación de esta zona, pero obviamente sin rebasar este precio. Así que prácticamente es volver a los mismos niveles que estábamos en la semana de principios de junio. Así que por el momento solo hubo un temblor fuerte el viernes, pero no hay demasiados cambios. Cuando nos pasamos al QQQ, al índice tecnológico, ahí sí vemos un poquito más de movimiento más interesante. Fíjense como la semana pasada, pese a que el índice S&P 500 cayó fuertemente, el Nasdaq, en este caso con el ETF QQQ o triple Q, básicamente se mantuvo una vela doji, y esta semana está haciendo una vela hermosa de fuerte ruptura de zona de máximos. Así que está tocando máximos históricos, y como vimos, el sector de la tecnología se viene bastante fuerte. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿volveremos a tener estas growth stocks nuevamente, digamos, como protagonistas del mercado? Estas empresas que ganan rápidamente o ganan fuertemente, tienen fuertes subas, digamos. Para mí hay un embrollo con las palabras, fuertes subas, porque lo que veníamos viendo justamente era una tendencia de ir más a acciones del Dow Jones, del estilo más industrial, del estilo más de los commodities, y las acciones del Nasdaq, fíjense cómo habían sufrido bastante las caídas. Este movimiento no lo vimos en el S&P 500, fue mucho más recto. Entonces el Nasdaq ahora está superando máximos históricos, cuando el S&P veíamos que prácticamente no tenía un movimiento de fuerza alcista. Otro de los índices que solemos repasar, y que también ahí nos agarró un poco de duda, es el RSP. ¿Qué es el RSP? Es el índice de Equal Weighted o de igual ponderación de acciones del S&P 500. Como todos saben, el S&P 500 tiene 510 acciones, creo que son, de las cuales obviamente hay 5 o 6 que son las principales, que tienen una ponderación casi del 20-25%. Están Apple, Microsoft, Google, etc. Entonces, ¿qué sucede?
en este índice RCP están todas ponderadas muy igual, o sea que básicamente sería medir todas las acciones del S&P y darle una ponderación de un 500avo, ¿verdad? Entonces este también lo tenemos en cuenta porque por muchas veces cuando el S&P que cayó, en el caso, este hizo bastante bien, digamos, mantuvo esta tendencia alcista. Pero lo que vimos justamente la semana pasada, y ahora lo vamos a poner sí en términos diarios para que se aprecie más, es justamente que lo que sucedió fue que no está recuperando y mismo quebró la media de 50, quebró este canal que veníamos marcando. Fíjense que estamos viendo una especie de pullback luego de este quiebre bajista hacia el techo del canal, hacia la media de 50, que bueno, por suerte fue recuperado, pero fíjense el vacío que hay acá, si esto llega a ser un movimiento, como decíamos, de pullback, donde quebró el movimiento, hace esto y vuelve a caer fuerte, ¿no? El próximo objetivo tendremos en la media de 200, seguramente hay obviamente zonas de soporte acá o estas zonas de acá, pero estamos viendo un poco de debilidad, digamos, en este índice que lo tomamos bastante, obviamente, de referencia. ¿Esto qué me estaría marcando? Que las acciones del S&P 500 como Apple, Microsoft están tendientes al alza, mientras que las acciones más chicas del S&P 500, que en este caso las pondera de igual manera, estarían teniendo mayor debilidad, o sea, las empresas más pymes dentro del S&P 500, si se puede decir. Y eso lo vamos a repasar después con algún tip que quiero que te lleves. Pero bueno, por ahora tenemos este análisis en el RSP. Ideal que rompa, se vuelva a meter en el canal y nos olvidamos de todo esto. Mientras tanto, también podemos observar este posible zona de doble suelo que todavía no está armado. Ahí lo quiero armar, ¿no? Tenemos dos toques y obviamente esta mecha no llegó a tocar, así que por ahora podría ser ir acá, y si rompe esta zona sí es bastante complicado. Fíjense que se torna con la banda de Bollinger de la media de 200 días que tenemos acá, que tiene también algún toqueteo para que quede así, pero bueno. Después, ¿qué tenemos? Vamos al VIX. Estuvimos hablando de los principales índices, entonces vamos a medir un poco la volatilidad o ver la volatilidad del índice. Y bueno, lo que tuvimos la semana pasada lo vamos a poner en términos semanales. Es que tuvimos fuerte volatilidad, algo normal, se detuvo en la zona que nosotros consideramos como zona de techo o de resistencia. Esta semana arrancó fuerte y fíjense cómo vuelve a testear esta zona de pisos, así que por el momento debajo de la media de 200, debajo de la media de relevancia, la media de 50, así que por el momento vemos una zona de piso y que está haciendo lo mismo que el S&P. El S&P no supera máximos y el VIX no supera mínimos, así que un movimiento coherente. Después nos vamos a ir al oro, el otro activo también volátil, o sea, lo podemos considerar dentro de los activos de renta variable que siempre venimos viendo. El oro habíamos visto que vamos a sacar algunos indicadores, algunos análisis más antiguos por el tema de que sea un poquito más prolijo el análisis. Veíamos esta TL, esta especie de canal tipo megáfono. Y lo que veíamos era justamente que el movimiento bajista, esta fuerte vela bajista de la semana pasada, se detuvo en el 61.8 que vemos acá, justamente de este swing, ¿no? O sea, ¿qué estamos esperando entonces? Si se mantiene este análisis, que haga esto, ¿no? Perfecto. A ir a buscar zonas de máximos. Y ahí le hago doble clic. Entonces, ¿qué sucede? Más allá de esta banda de Bollinger, que obviamente fíjense que acá le está haciendo también de piso, saquémoslo porque es un análisis nuevo en este momento, estamos probándolo. Lo que vemos es que sigue siendo una buena oportunidad para llevar oro. Fíjense que hoy está 0.37% arriba y justamente esta semana inició con un alza, obviamente mucho más tímida que esta baja. Esta baja fue muy fuerte, pero bueno, tengan en cuenta que la semana pasada fue también cierre de derivados, cierre de índices de futuros y opciones sobre índices, y obviamente el oro se vio afectado por eso, o eso es lo que estimamos, ¿no?
Así que prácticamente estamos viendo esto, creemos que es una buena oportunidad para ir diversificando en oro, sobre todo los que tienen el Bitcoin, ¿no? Los que hicieron algún trade con Bitcoin de corto plazo. Hoy justo estaba hablando con un cliente que me llamó y compró justamente acá el famoso buy the dip en esta recuperación ayer. Y digamos en 29, y bueno, viene bien, le ganó un porcentaje interesante y le digo, mira, rota parte de esa ganancia al oro. Me parece que el oro sí está haciendo, también sería un buy the dip, me parece que es un buen momento y te sacás de encima un activo tal vez que está un poquito volátil. Algunos me criticarán, me dirán, no, hay que mantener, hay que seguir comprando Bitcoin, es un buen momento, es piso. Como les dije, para mí, abajo de la zona de 31, de esta zona que fue quebrada en el día de ayer, me parece que es bajista y obviamente quiero ver cómo cierra esta vela. Y recién me pondría alcista, fuertemente alcista, arriba de la zona T, te digo, de la media de 200, ya empieza a estar en 43. Te diría que también arriba de la media de 50, porque en algún momento la media de 50 va a empezar a estar chata o va a empezar a bajar si mantiene este movimiento lateral. Me parece que está interesante que siga haciendo este movimiento, podemos tener una onda 5 fallida, pero la realidad es que el Bitcoin, bueno, lo mismo, para mí está en una tendencia bajista y quiero esperar que se termine esa tendencia, ¿no? Si soy comprador de mediano plazo, o sea, si espero que el Bitcoin se vaya a 80, 90, 100, obviamente no me va a variar si compro en 43, ¿no? Con una tal vez más confirmado la tendencia, que si compro acá, porque acá, bueno, generalmente por experiencia propia, cuando uno compra después le cuesta largarlos en pérdida. Entonces cuando lo terminas largando seguramente estés 25, 26 o como pasó ayer, compraste, cayó a 29 y esto se desbarranca, volvió a estar en esta zona. Así que te tiene que gustar bastante la volatilidad para justamente operar este activo. Con respecto a los movimientos o noticias de fundamentales que han generado estos movimientos de volatilidad, sobre todo en los últimos días, ha sido obviamente las decisiones que ha tomado China con sus mineros, en los cuales prácticamente los ha expulsado o les ha dado una especie de ultimátum, pese a que ya China venía con una política de, no me pregunten por qué, pero de ir en contra de las criptomonedas. Creo que digamos en lo más profundo está el concepto de que China ejerce mucho poder y mucho control sobre sus empresas, sobre su población, ¿no? Si no, tengan en cuenta que no tienen WhatsApp, si no tienen un chat, WeChat creo que es controlado por el gobierno. O sea, no tienen WhatsApp, para que se den una idea. Y fíjense que obviamente las criptomonedas van totalmente en contra de eso. Así que tal vez habrán visto que se les estaba yendo de las manos o querrán meterse directamente en el negocio. Por lo cual no creo que los haya expulsado, sino que el día de mañana tranquilamente puede confiscar todas las mineras. Tal vez es el próximo paso que quiere hacer, no lo sé. En sí están expulsando obviamente a los mineros y eso ha disminuido el hash rate. Obviamente que lo que hace es ir en contra de todo el protocolo de seguridad de encriptado de Bitcoin, ¿no? Al disminuir en la red de Bitcoin el hash rate, ¿no? de estos por causa de estos mineros. Así que prácticamente lo que tenemos es una tendencia que por el momento es una tendencia bajista. Esto no ha cambiado. ¿Dónde cambiaría? Rompiendo toda esta zona, pero hay que tener mucho cuidado. Obviamente cuando lo rompa tiene que ser una ruptura consistente, ¿no? O sea, una ruptura, por eso siempre digo, vean o esperen la vela semanal, o sea, que termine por encima y que la otra vela de la otra semana ideal empiece una tendencia alcista, digamos. Ahí diría, ok, cambió la tendencia. Si no, sigue haciendo mínimos descendentes y máximos ascendentes. Pese a acá estamos lateral, esto tranquilamente podría continuar así. Y si no rompe toda esta zona, no hay cambio de esta tendencia que inició acá. Así que eso es lo que tenemos actualmente con el Bitcoin. Después lo que vamos a ver un poco es el tema del dólar index. Lo veníamos un poco analizando. Fíjense cómo se detuvo en la media de 200 este movimiento, que rompió la media de 200, se detuvo acá y bueno, justo apareció porque ya lo teníamos analizado. Este podría ser el movimiento que lleve obviamente al dólar index a romper nuevamente la tendencia bajista. O sea, ¿qué buscamos?
cambios de tendencia, operar el cambio de tendencia o tener la información del cambio de tendencia. ¿Para qué? Para justamente poder saber en qué activos nos podemos posicionar o en qué activos van a ser los ganadores. Y lo que veíamos obviamente era primero una zona de doble, triple, cuádruple piso, o sea, depende de cuántos toques quieren en esta zona, ¿verdad? Pero también estábamos viendo un posible hombro, cabeza, hombro, donde empezábamos a analizar el hombro, cabeza, hombro en el caso de que rompiese hacia abajo en la media de 200, sea un falso quiebre y vuelva a testear esta zona. Acá lo que habíamos proyectado, vamos a hacer así para poder mover el gráfico, habíamos proyectado obviamente una ruptura zona donde llegaría a objetivos de $86. En cambio, en este escenario donde estamos viendo una especie de throwback a la media de 200 y posible vuelta a salir, fíjense, ideal ruptura de esta zona, ¿verdad? Para considerarnos ya o para ya ponernos fuertemente alcistas, sería una devaluación de las monedas de la mayoría de los países con respecto al dólar, ¿no? Tendríamos el dólar apreciándose y la mayoría de las monedas cayendo, y lo cual nos perjudicaría obviamente a, por ejemplo, a Argentina, de donde somos. Hay algunos oyentes que sé que son de Latinoamérica, también tendrían un problema similar. En Argentina obviamente tendremos un problema un poquito más grave. Así que hay que estar muy atentos a obviamente esto. Por otro lado, ¿qué es lo que hacen los commodities? Es el otro tema, como siempre decimos, cuando vemos el dólar index, automáticamente tenemos que salir a ver qué es lo que hacen los commodities. Bueno, este análisis que tenemos acá obviamente fue esto, ¿no? Para que se entienda, es esto que habíamos marcado de zona de máximos, vino rápidamente a hacer este especie de throwback a la zona de ruptura y ahora está volviendo a salir, pero acuérdense que es contrario o tiene una correlación inversa prácticamente con el índice de dólar, así que esto, como si el índice de dólar lo vemos subiendo, esto lo tendríamos que ver bajando, ¿no? Entonces hay que ver justamente cómo se manejan. Tenemos, digamos, el doble, los dos monitores tenemos que tener, y para ver realmente cómo posicionarnos creo que tiene que haber un movimiento o confirmación de ambas partes, de los commodities bajando y rompiendo esta zona y del dólar index obviamente saliendo hacia arriba. Si tenemos lo contrario, los commodities subiendo y el dólar index bajando, bueno, ahí me pondría en el escenario donde veríamos una devaluación a nivel mundial del dólar, lo cual estaría en concordancia con los fundamentos de seguir emitiendo, ¿no? Que tiene la Fed o los bancos centrales. La Fed diciendo que la inflación es transitoria, entonces no ven un problema de seguir emitiendo, comprando bonos, digamos, en el mercado abierto, comprando bonos securitizados o bonos respaldados por hipotecas, o sea, siguiendo esa compra de 120 mil millones de dólares todos los meses, agrandando el balance de la Fed. ¿A qué voy con esto? Seguir inyectando dinero para que la rueda siga girando. Política totalmente keynesiana. Eso haría obviamente que los commodities sigan subiendo y el dólar index caiga. Así que ya hicimos un repaso por todo lo que tiene que ver con algunos índices importantes, el oro, el VIX, obviamente. Vamos ahora un poco a Argentina, porque muchos nos preguntan sobre Argentina, ¿conviene entrar, no conviene entrar, está caro, está barato? Bueno, acá hay posiciones encontradas con Argentina, porque teníamos un análisis que obviamente lo pueden ver en el mapa semanal. Eso es lo que tiene bueno el mapa semanal. Ustedes se pueden descargar todos los mapas semanales y ir viendo cómo vamos analizando los diferentes índices, y lo que veíamos era que, bueno, una zona interesante de entrada obviamente era rompiendo esta zona de 56.000. Obviamente el objetivo lo habíamos puesto en 66.000 más o menos, 67 habíamos dicho. Fíjense que prácticamente llegó lo sobrepasó de 67, ¿no? En esta zona sería 67, y obviamente ahora está descansando después de ese fuerte rally. ¿Qué drivers tenemos para ese rally? Más allá del anuncio del acuerdo con el Club de París para prolongar, ¿no?, la negociación, etcétera. Obviamente tenemos el paso a emergentes, que a mi criterio fue un driver principal. ¿Por qué? Porque como... disculpen, me corrijo.
paso a frontera, ya somos emergentes. El posible paso a frontera, lo que haría a país como frontera de Argentina es, primero, actualmente como país de frontera no hay ningún país, entonces los que replican carteras del MSCI podrían tranquilamente diversificar en lo que es América, comprando Argentina. Por ejemplo, el ARGT. Ahora lo vamos a ver si quieren. Entonces, ¿qué sucede? En ese ARGT hay empresas muy interesantes como Mercado Libre y Globan, además obviamente de Galicia, YPF, Telecom, Teo. Así que es bastante interesante por ese lado. Hay muchas empresas que obviamente en Argentina casi ni operan. Creo que está Decoagro, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Ahí tuvimos una demanda importante de activos, ¿no? Que hizo saltar rápidamente el precio. ¿Por qué? Porque hubo una demanda, saben que esto lo van a comprar. Y como prácticamente no hay casi liquidez de papeles de Argentina. ¿Por qué? Porque con 100 millones de pesos, o vamos a ponerlo así, $1 millón que equivalen hoy a 150 millones de pesos, prácticamente hace saltar el precio de cualquier activo del mercado local argentino. ¿No? Vos querés comprar 150 millones de pesos de Agrometal y el precio se te va por las nubes, ¿no? Y así como cualquier empresa, imagínense $1 millón que representan fondos que manejan 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. O sea, haces estallar el mercado. Bueno, prácticamente eso creo que es lo que vimos un poco acá y que creo que puede seguir continuando, ¿no? Esta tendencia. Pero desde el análisis técnico vamos a esperar que descanse un poco, a ver si nos da alguna oportunidad de entrada un poquito más abajo. Lo ideal, lo que nos gustaría, obviamente, sería ir a buscarlo más o menos a la zona del 50%, que sería un throwback básicamente al punto de entrada. Pero obviamente, como estamos viendo fuerte rally acá, una zona de acumulación, si rompe esta zona de máximos de 68 ya tenemos objetivos mucho más arriba. O sea, el Merval está barato en pesos, sí, obviamente, pero ojo que ideal el punto de entrada acá. Si no, obviamente puede seguir el rally, comprar el Merval y a ver qué acciones o no comprar. También algo que analizamos todos las semanas es el contado con liquidación, fuerte suba también, fíjense, 170 prácticamente, así que ahí, como saben, el análisis de Salvador, él considera que acá todavía está barato el precio. Nuestro análisis nos da que puede irse un poquito más alto. A ver si tenemos algo acá para ver, llegar a mostrar. Estamos en este piso redondeado, en esta zona, acercándonos a la media de 200 y tenemos objetivos por acá muy lejos. Obviamente no se van a dar de un momento a otro, pero como todos saben, el dólar siempre va para arriba. Así que ahí tenemos contado con liquidación. Vamos con el índice Merval en dólares, ¿no? Valuado con lo que es la acción de Galicia, el resultado de contado del precio de contado con liquidación con Galicia. Bueno, lo que encontrábamos era que básicamente acá creíamos que superaba obviamente la tendencia se revertía, por eso pusimos zona para a superar para cambiar la tendencia. Fíjense, esta zona, este máximo, ahí confirmaría, creo, un cambio de tendencia del Merval en dólares. Si no, tenemos acá, fíjense, se rompió este triángulo, así que por el momento parecería ser que no un triángulo de continuación, sino más bien un triángulo que va hacia arriba. Pero para mí, yo me metería full en rompiendo esta zona. Por ahora no lo rompió, así que no tengo una clara visión de meterme de lleno en acciones de Argentina en dólares, ¿no? Así que eso por un lado. Vamos a ver si lo que les decía de ARGT es el ETF de Argentina. ¿Está bien? Del MSCI, que es la calificadora justamente de si somos frontera, emergentes, etcétera. Vamos a ponerlo, estamos en términos semanales. Bueno, a ver, vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible, porque lo que no me gusta de estos índices es que muchas veces tienen gaps fuertes a la baja, fíjense, o no son demasiado, son bastante volátiles, no son demasiado prolijas las velas. Pero como vemos acá, tenemos una tendencia bajista que ha sido quebrada, una especie de hombro, cabeza, hombro. Se los voy a dibujar para que lo vean, que ahí que lo tenemos marcado, fíjense, un hombro, cabeza, hombro, ¿no? Invertido, obviamente, que termina acá. Ahí va, que espero que se note. Creo que acá no me cerró bien. Vamos a ver.
Ahora lo voy a poner un poquito más abajo. Ahí cierra. Y acá me va a cerrar también. Ahí me va a cerrar, ¿no? Fíjense, acá tenemos un hombro, cabeza, hombro que se está obviamente ejecutando. Acá parecería como que estuviese quebrado, pero por eso les digo, me molesta mucho a veces estas volatilidades que tiene. Obviamente la proyección de acá a acá es enorme, ¿no? Y lo que estamos viendo en este índice, obviamente que tiene Mercado Libre, Globan, etcétera, yo creo que superando esta zona que le está costando, ¿no? Podríamos tranquilamente llevarnos el índice de Argentina. Así que tuvimos varios análisis. Análisis por este lado positivo. Llevamos a Argentina por esto. Llevamos a Argentina también por lo que está haciendo el índice Merval en pesos. Las condiciones macro no han cambiado, y por el lado tal vez más macro a nivel internacional, si tenemos una devaluación del dólar, del DXY va a la baja, nos beneficiaría a nosotros. Siguen subiendo los commodities, nos baja el dólar, tenemos más espalda financiera, así que le vendría muy bien obviamente al gobierno para seguir con este tipo de políticas y llegar a las elecciones de medio término bastante bien parado. Lo otro, el tip que te quería mostrar, así ya terminamos un poco con este mercado de miércoles, obviamente siempre está bueno que veamos cosas, era justamente esto, que ahora te voy a pasar a mostrar. Muy misterioso parece, ¿no? Lo que estuve buscando, esto quiero que te lo lleves para analizar vos, ver si te sirve o no. Lo que estaba buscando era, bueno, un poco esto que nosotros solemos invertir en acciones growth, por eso buscamos acciones de fuerte crecimiento, con una fuerte tendencia fundamental en crecimiento de ventas, crecimiento de EPS o beneficio por acción, etcétera. Entonces, pero ¿qué pasó? A partir de enero, de febrero, vimos que esas acciones, los trades no salían muy bien. Y como dijimos antes, lo que se fue beneficiando fueron las acciones más ligadas al Dow Jones o más tradicionales o menos volátiles, ¿no? Ahora parece que eso estaba cambiando, que era el análisis que te mostraba al principio con el QQQ, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dije, bueno, a ver cómo puedo buscar o cuál es el benchmark o índice que podría reflejar bien este movimiento de las acciones growth, y me encontré con este que es un índice de Vanguard. Ahora lo vamos a ver. Uno es justamente de acciones growth, que es el BONG, Vanguard Russell 1000 Growth ETF, y obviamente el que es de value, o sea, es de value. Fíjense que es muy parecido a lo que veíamos en el RSP al principio. Es justamente de acciones más del estilo value. Ahora vamos a ver justamente cómo están compuestos. Y estamos justamente en la página de Vanguard o Vanguard, donde estamos viendo en este momento el BONG, ¿no? Directamente, acordate, Growth, G, la G de Growth, acá tenés el ticker, ¿no? Y más allá de toda la información de cómo viene rindiendo y etcétera, quería mostrarte un poco la composición de cartera, ¿no? Para que puedas ver las diferencias y también veas que hay veces invertir no es tan difícil. O sea, podés no querer elegir acciones y simplemente moverte entre dos ETFs que tienen políticas diferentes. Obviamente son de renta variable, entonces la primera decisión que tenés que hacer es cuánto de tu capital en renta variable querés tener, sabiendo obviamente los riesgos que eso tiene, y luego sí diversificar entre o ir teniendo una gestión activa entre un fondo de renta variable más agresivo como es este Grow y un fondo más de value que es mucho más tranquilo. Fíjense cómo está diversificado, que prácticamente tenemos materiales básicos muy poco y lo que más tenemos es obviamente tecnología, ¿no? El tecnología es 45,80%, o sea casi 46%, la mitad es de tecnología. Y claro, cuando vamos a las acciones que tienen los principales holdings, tiene Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, o sea Google, Facebook, Tesla, Visa, Nvidia, United Health y Mastercard. Yo creo que excepto United Health y Master y Visa, que Visa igual tienen bastante de tecnología, esto prácticamente es el Nasdaq.
O sea, son los principales del Nasdaq. Y también, obviamente, es la principal tendencia del S&P 500. Fíjense que los 10 primeros holdings tienen un 46%, casi la mitad. O sea que básicamente esto es la mitad y es lo que mueve el índice. Un dato, yo acá no lo chequeé, no lo chequeé, Price and Performance. Esto es como análisis en vivo. Sí saqué mis propias, con mi planilla Excel saqué mis propias datos. En los últimos 3 años, este índice de Growth Stock rindió, acá está, mira, perfecto, un 22%, fíjense, anual. Claro, a mí me había dado un 60 y pico largo, ¿no? Fíjense qué buen rendimiento tiene. Esto es un rendimiento anualizado, ¿no? En el último año la rompió un 40%, ¿no? Acá tenemos Average Annual Returns. Entonces fíjense que tiene un excelente retorno promedio. Así que no es necesario volverse loco eligiendo acciones, etcétera. Con un manejo interesante de esto pueden tener una buena performance. Acá, bueno, tienen otros, obviamente, análisis de rendimiento, pero nada, excelente. Ahora vamos con el otro. Bien, y ya estamos analizando, haciendo el mismo análisis con el Russell de Value, ¿no? Que está mucho más concentrado en empresas de valor o empresas parecidas a las que integran el Dow Jones. Ya vimos un poco la página de Vanguard, así que veamos, fíjense que la mayor concentración está en el sector financials, o sea, a diferencia del otro que está en tecnología. Pero que tampoco concentra un 40%, digamos, y que tiene más ponderación es un 20%, o sea, está más distribuido en otros sectores como healthcare o industriales. Y fíjense que los principales holdings, el primero está el fondo de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, que también tiene una gran ponderación de Apple, ¿no? Tiene un 30% de Apple. Pero tenés JP Morgan Chase, Johnson & Johnson, Bank of America, Walt Disney, Google, ¿no? Y fíjense que los 10 principales tenencias solamente tienen el 17% del fondo, mucho más diversificado, ¿no? Entonces, acá ya tenemos los dos perfiles del fondo. Fíjense, vamos a ver justamente cómo rindió. Van a ver que el rendimiento es mucho más conservador. A mí me dio cerca de un 23% en los últimos 3 años. Y vamos a ver. Acá da un poquito más. O tal vez le pifié en algún. Pero bueno, no importa. Es un 12,86% anualizado. Cuando el otro teníamos un 22%. Fíjense, casi es el doble prácticamente. Así que en el último año tuvieron una muy buena performance los dos. Pero este es un fondo, se nota, mucho más conservador. Ahora te voy a mostrar qué es lo que podés ir haciendo tal vez para tradear estos dos. O qué es lo que te traigo a la mesa como análisis en el gráfico. Esto era un poco lo que te quería mostrar. Lo que hice simplemente fue armar una especie de indicador en el cual me midiera la fuerza relativa del precio de un ETF del Growth contra el ETF de Value, ¿no? O sea, del BONG contra el BONB. ¿Está bien? Me midiese a ver, en el caso, el numerador es el Growth, entonces cuándo va a crecer, ¿no? Cuándo va a ir para arriba este gráfico, cuando suba el Growth y suba el Value, pero suba en menor proporción, o cuando suba el Growth y baje el Value, ¿no? En esa manera, entonces son las dos maneras por las cuales va a ir hacia arriba, ¿no? Bueno, también si se queda igual el Value y sube el Growth, también va a ir. O sea, en todo momento que el numerador se haga más grande y en mayor proporción que el numerador, vamos a tener una tendencia alcista. Parece matemática básica, pero está bueno para entenderlo. Obviamente a la inversa, en este caso, cuando empezó la caída, lo que teníamos es que el fondo Value empezó a rendir más o tuvo mejor performance que el fondo Growth. Entonces lo que hizo es tener un numerador más grande e ir cayendo en valor. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que acá vamos a marcar así una especie de canal o de... Vamos a tratar de ser prolijos. Este punto, que es el último, ¿no?
y tenemos prácticamente esto. Si quieren lo podemos extender un poco más ahí a esta zona. Pero básicamente tenemos esta especie de canal, ¿no? No lo tomen como si quiebra el techo del canal, no. Pero tenemos esta especie de canal, ¿no? Y también tenemos este canal o tendencia acá, ¿no? Estoy en logarítmico, ¿no? Perfecto, ¿no? Ahí está. Que fíjense que tiene que ver con los crecimientos que ha tenido el índice en los últimos. Lo voy a sacar porque la verdad no queda muy bien. Lo tendría que poner otro color y no va la idea. Entonces, lo que quiero ver, y para también consolidar el análisis que estábamos viendo del Nasdaq y las acciones de tecnológicas, ¿no? Que veíamos cómo rompía máximos, era: ¿volverán a ser las acciones growth y tecnológicas las protagonistas de esta nueva etapa? Bueno, entonces de esta manera, de última, podemos aplicar algo básico de análisis técnico, ¿no? A este análisis que teníamos acá. Y fíjense, acá tenemos un swing, ¿no? Donde parece que ha hecho una especie de doble piso en esta zona. Vamos a borrar este también canal, ¿no? Fíjense que ha hecho una especie de doble piso en la zona de la caja de Fibonacci, casi exactamente en el medio, ¿no? Entre el 61.8 y el 50%, y obviamente ahora se encuentra arriba del 38.2 y está desafiando la media de 200 días, o va a ir a buscar la media de 200 días. Así que ya acá podríamos tener un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque obviamente ha roto con este patrón, si quieren, fíjense, mínimos descendentes y máximos descendentes. O sea, acá venía y acá rompió. ¿Con qué rompió? Con esta zona de acá. Así que si, como les decía antes, esta segunda vela que tenemos acá termina desafiando la media de 200, ya empezaría a pensar fuertemente, como vimos, que las acciones tecnológicas vuelven a tener una tendencia alcista de mediano plazo. Y entonces, ¿qué vería? Bueno, objetivos obviamente en un principio a máximos que se habían dado en esta correlación de estos dos índices o de estos dos ETFs, y después, bueno, posibles objetivos mucho más arriba. Pero lo que me estaría mostrando es que nuevamente la tecnología y las acciones del estilo growth podrían tener un nuevo rally fuerte alcista, obviamente saliendo de acciones más del estilo value. Nada, termina acá el análisis. Es como para que lo quedes, te vuelvo a mostrar básicamente cómo es. En el TradingView pones así, básicamente BONG barra o dividido BONB. Y directamente te va a aparecer este gráfico. Ya entendiste más o menos de qué se trata, qué activos tiene, etcétera, y qué es lo que estamos analizando. Estamos prácticamente entendiendo si hay más demanda o crece más el sector value o el sector de growth. Obviamente en este segmento veníamos con un fuerte crecimiento de value, pero parece que la tendencia está cambiando. Eso te quiero que quede como conclusión y para que vos lo sigas en tu casa. Así que nada. Terminamos el mercado de miércoles por hoy. Si te gustó, como siempre, dejanos un like, dejanos los comentarios de qué querés que analicemos, qué te gustaría que traigamos digamos, a colación. Acordate que tenemos los live de criptomonedas los martes y los jueves. Eso lo que nos permite justamente es que tal vez no profundicemos tanto en criptomonedas en este análisis y sí veamos más el mercado en general. Suscríbete, toca la campanita para tener todas las notificaciones, para cada vez que subamos contenido lo sepas, porque hay contenido de análisis, hay contenidos muchas veces de cursos o de análisis de indicadores propiamente dichos. Así que nada, está bueno, cada tanto metemos algún análisis de ese estilo y vos estás notificado de que lo estamos subiendo. Dale like, dale me gusta, suscríbete al canal y te dejo un abrazo muy grande. Buena semana. Chau.